Bienvenidos, en esta ocasión vamos a presentar el socialismo científico. Antes del socialismo científico en el siglo XIX ya habían corrientes del pensamiento que criticaban las injusticias del capitalismo. Estas ideas, llamadas socialismo utópico, fueron propuestas por pensadores como Henry de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, quienes denunciaron la pobreza y la desigualdad generadas por la revolución industrial. Sus propuestas se basaban en principios morales y deseos idealistas en lugar de un análisis profundo de las causas del problema. El socialismo científico, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, surge como una respuesta crítica al socialismo utópico, analizando la realidad social desde un enfoque histórico y materialista. Propone una estrategia para transformar la sociedad mediante la organización política de las clases trabajadoras y la revolución proletaria. En su contexto histórico, el socialismo científico aparece en un momento de grandes cambios globales, como la revolución industrial. Este periodo trajo crecimiento urbano y una clase trabajadora explotada. Aunque el capitalismo creó riquezas, también generó desigualdad y malas condiciones de vida. Marx y Engels analizaron estos problemas de manera científica para entender el capitalismo y buscar soluciones. En sus bases teóricas tenemos que el materialismo histórico de la humanidad se entiende como la historia de las luchas de clases. Las condiciones materiales, económicas, tecnológicas determinan la estructura social y política. Dialéctica, la realidad está en constante cambio y movimientos, producto de contradicciones internas y la lucha entre clases sociales, eh, que es el motor del cambio histórico. En la teoría del valor y la plusvalía, Marx desarrolló la teoría del valor del trabajo, que sostiene que el valor de una mercancía está determinada por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. La plusvalía es el valor excedente que el trabajador crea por encima del salario que recibe y que está apropiado por el capitalista en forma de ganancia. En su estructura social capitalista, según el socialismo científico, la sociedad capitalista está dividida en clases sociales antagónicas, como la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, fábrica, tierra, capital, que controlan la economía y el poder político. En, en los proletariados son los trabajadores que no poseen medios de producción y que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. Estas clases están en una relación de explotación y antagonismo constante, lo que genera conflictos sociales y tensiones que pueden desembocar en revoluciones. En su sistema capitalista tenemos la explotación económica. El capitalista obtiene sus ganancias gracias a la plusvalía generada por el trabajador, quien no recibe el valor completo de su trabajo. Esto genera una relación desigual e injusta donde el trabajo humano es convertido en una mercancía. En su alineación, el trabajador está alineado porque no controla ni el producto ni el proceso del trabajo. Sufre una separación de sí mismo, del producto, de su labor, de sus compañeros y de su propia humanidad. En sus crisis recurrentes, el capitalismo no es un sistema estable. Puede producirse crisis periódicas de sobreproducción, desempleo y pobreza. Estas crisis evidencian las contradicciones internas del sistema. En su concentración y centralización, el capital tiende a concentrarse en pocas manos, aumentando la desigualdad social y económica. Esto genera una polarización entre ricos y pobres, agravando las tensiones sociales.
El objetivo del socialismo científico. Tenemos que la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad colectiva o socializada de los recursos productivos, la democracia directa y la participación popular en la gestión económica y política, la abolición de las clases sociales y la explotación, la creación de una sociedad donde se satisfagan las necesidades humanas y no el lucro, la transición hacia el comunismo, una etapa sin clases sociales, sin Estado y con plena igualdad. La revolución proletaria y la dictadura del proletariado. Para Marx y Engels, en cambio, el cambio social profundo solo puede darse mediante una revolución en la que el proletariado tome el poder político y económico. La dictadura del proletariado es una etapa transitoria donde las clases trabajadoras controlan el Estado para eliminar las estructuras capitalistas y reorganizar la sociedad. Esta etapa debe conducir al comunismo, una de las sociedades sin clases, sin Estado y con plena igualdad. El papel del Partido Revolucionario. Marx y Engels sostienen que el proletariado debe organizarse políticamente en un partido de vanguardia que guíe la lucha revolucionaria. Este partido debe estar basado en una teoría científica para evitar errores, utopías y para preparar a la clase trabajadora para la toma del poder. Como un ejemplo histórico, la fundación de la Liga de los Comunistas y posteriormente la Internacional. Su influencia y el legado en el socialismo científico fue la base ideológica de muchos movimientos y revoluciones socialistas en el siglo XX, como una revolución rusa de 1917. Esta influyó en la formación de partidos comunistas en todo el mundo y sigue siendo un referente teórico para análisis crítico del capitalismo contemporáneo. Como ejemplo histórico tenemos que el socialismo científico se aplica hoy en países que promueven la igualdad social mediante el control estatal de la economía y la redistribución de la riqueza. Un ejemplo histórico que tenemos es Cuba, donde desde 1959, tras la revolución liderada por Fidel Castro, se estableció un sistema socialista basado en los principios del marxismo. El Estado controla sectores claves como la salud, la educación, que son gratuitos y universales, reflejando los ideales del socialismo científico de eliminar la explotación y garantizar el bienestar colectivo. Bueno, como conclusión, el socialismo científico es un enfoque teórico y político que analiza la realidad social desde una perspectiva materialista y dialéctica, centrándose en la lucha de clases como motor del cambio. Propone la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista hacia un sistema socialista y, posteriormente, comunista, donde desaparezcan las desigualdades y la explotación.